Este cuadro de Levítico es un indicio claro que la manera en que nosotros, ustedes y yo, podemos disfrutar el vivir humano de Cristo es mediante el Espíritu. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Levítico, continuaremos hablando acerca de la ofrenda de harina que se describe en el capítulo 2. Las ofrendas que se hacían en el tabernáculo y posteriormente en el templo eran un aspecto muy importante de la religión judía del Antiguo Testamento. No obstante, cada una de ellas son tipos que nos muestran a Cristo como el verdadero Cordero de Dios y como el verdadero pan de vida que cumple todas las ofrendas. Como el Cordero de Dios, Cristo es el verdadero holocausto, y como el pan de vida, Él es la verdadera ofrenda de harina que puede ser disfrutada tanto por Dios como por el hombre. Pues bien, hoy presentaremos un cuadro maravilloso acerca del Señor Jesús en este mensaje que hemos titulado La ofrenda de harina, el Cristo que satisface al pueblo de Dios y que éste disfruta juntamente con Dios. Parte 2. Y estamos muy contentos que Jamison Chen está una vez más con nosotros en el programa para ayudarnos a desarrollar este tema tan crucial. Saludos, Jamison. Gracias por invitarme una vez más al programa. Jamison, cuando Juan el Bautista dijo la famosa frase que aparece en el Evangelio de Juan, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», estableció para siempre que Cristo es el cumplimiento de todas las ofrendas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, como creyentes del Nuevo Testamento, necesitamos comprender las ofrendas que nos presenta el libro de Levítico. Esto es, si queremos ganar un pleno conocimiento de Cristo. ¿No es así? Por supuesto, Víctor. Las ofrendas que nos presenta el Antiguo Testamento contienen una gran cantidad de detalles finos que no se perciben en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento solo podemos ver a Cristo en su vivir, lo cual es precioso, pero no hay un relato de los detalles que presentan los tipos y las sombras que describen a Cristo. Al ver estos detalles, nuestra apreciación por el Señor se incrementa. Por ejemplo, hoy hablaremos acerca de la ofrenda de harina, la cual se componía de flor de harina mezclada con aceite y olíbano. Al introducirnos en el significado de cada ingrediente, quedaremos sorprendidos. La humanidad de Cristo es fina, perfecta, balanceada y justa en todo sentido. Pero para poder ver esto, necesitamos los detalles que nos presenta el libro de Levítico. De esa manera, apreciaremos más a Cristo. Y quisiera mencionar aquí que no estamos haciendo un estudio bíblico a la manera tradicional, que consiste simplemente en ganar conocimiento a través de las tipologías presentadas en Levítico. En lugar de eso, en el estudio vida nos centramos completamente en Cristo, quien es el cumplimiento y la realidad de todas las tipologías del Antiguo Testamento. Es de esta manera que nosotros podemos aplicar a Cristo de manera práctica en nuestra vida diaria, a fin de que Él llegue a ser nuestra experiencia y nuestro disfrute subjetivo. Pues bien, en este mensaje haremos una comparación entre el holocausto y la ofrenda de harina. Comencemos el estudio vida de Levítico con Witness Lee. Adelante. En el holocausto, el elemento principal que podemos ver is the blood.
es la sangre. And now, in the meal offering, the main thing Ahora, en la ofrenda de harina, los elementos principales son el aceite y el olíbano. El aceite es para mezclar, para ungir, mientras que el olíbano es para derramarla, para ponerla sobre la ofrenda de harina. Necesitamos ver que el holocausto era para la propiciación, lo cual necesitaba el derramamiento de sangre. Es claro que solo los animales estaban calificados para hacer el holocausto. El primer capítulo de Levítico nos dice que la ofrenda podía ser un novillo, una oveja o una cabra, o una paloma y una tórtola. Todos estos animales tienen sangre y por eso estaban calificados para ser sacrificados, y su sangre podía ser derramada por nosotros. Pero en la ofrenda de harina no se podía ver a ningún animal, sino que todo era de la vida vegetal. La vida vegetal, como un tipo de Cristo, indica el producto agrícola, el aumento para suministrar vida a las personas, para que las personas vivan. En esta ofrenda no se derramaba la sangre, sino el aceite y el olíbano. El aceite ungía la flor de harina y estaba mezclado con ella, mientras que el olíbano se rociaba sobre la ofrenda. Existe una gran diferencia entre el holocausto y la ofrenda de harina. Esta ofrenda nos alimenta a fin de tener la fuerza, la fortaleza para servir a Dios. Jameson, tanto la ofrenda de harina como el holocausto tipifican al Señor Jesús. Y es importante darnos cuenta que el holocausto está relacionado directamente con la sangre de los animales sacrificados, mientras que la ofrenda de harina no tiene nada que ver con la sangre. Entonces, ¿podría usted explicarnos cuál es la razón de esta diferencia? El holocausto está relacionado con la vida animal y depende de la vida animal, ya que esta clase de vida tiene sangre. Por el contrario, la ofrenda de harina está relacionada con la vida vegetal, es decir, con la flor de harina, el aceite y el olíbano. El holocausto era únicamente para la satisfacción de Dios, y los sacerdotes no podían participar de ella. Esta ofrenda tipifica una vida que es absoluta para Dios y que solamente lo satisface a Él. En nuestra vida cotidiana, no somos absolutos para Dios. De hecho, entre más vivimos la vida cristiana, más nos damos cuenta que no vivimos de manera absoluta para Dios y que no podemos satisfacer a Dios. Pero existe una persona preciosa en el universo, Jesucristo, quien vivió de manera absoluta para Dios en cada aspecto de su vivir. Por tanto, para poder satisfacer a Dios, nosotros necesitamos a Cristo. El holocausto nos muestra que Dios desea que vivamos una vida absoluta para Él. Dios creó al hombre para que éste le exprese plenamente y sea absoluto para Él. No obstante, en Romanos 3:23 se nos dice: porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Esto significa que el hombre no vive de manera absoluta para Dios. ¿Qué podemos hacer entonces? Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Cristo como nuestro holocausto. Podemos identificarnos con Él para que Dios pueda estar satisfecho. A medida que experimentamos y disfrutamos a Cristo, Dios es satisfecho. Puesto que Cristo es también la propiciación, todos los problemas entre Dios y nosotros se han resuelto con Cristo, como nuestro holocausto. Cada vez que invocamos el nombre del Señor y oramos, estamos imponiendo nuestras manos
sobre aquel que vivió una vida absoluta para Dios y lo satisface por completo. Este es un cuadro maravilloso. La meta de la ofrenda de harina, como veremos, es que disfrutemos a Cristo como nuestra vida. La ofrenda de harina se preparaba con flor de harina, aceite y olíbano. El aceite es un tipo del Espíritu, lo cual nos muestra que al comer a Cristo como la ofrenda de harina, podemos disfrutar la vida divina que nos capacita para vivir a Cristo en nuestra vida cotidiana. Al comer a Cristo diariamente, podremos expresarlo en nuestro vivir. Gracias, Jameson. El holocausto nos muestra que la sangre de Cristo fue derramada para resolver todos nuestros problemas pasados. Sin embargo, esto no es el final, sino el comienzo de nuestra experiencia. Y esta experiencia inicial nos conduce a la esfera donde podemos disfrutar y experimentar a Cristo como nuestra vida. Bien, en el siguiente segmento continuaremos hablando acerca de la composición de la ofrenda de harina. Como ya hemos mencionado, esta ofrenda se componía de flor de harina mezclada con aceite y luego se le rociaba olíbano. El olíbano es un tipo de la resurrección de Cristo. La mayoría de los maestros de la Biblia reconocen que la flor de harina corresponde a la humanidad perfecta de Jesús y que el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Escuchemos una vez más a Witness Lee y el estudio Vida de Levítico. I don't know much about the matter of whether frankincense, according Yo no sé mucho acerca de cómo se usaba el olíbano para fines medicinales. Y tampoco sé si es bueno para comer o no. Pero sin duda era usado para Dios. Todo el olíbano debía arder en el altar junto con la parte de la flor de harina y el aceite. Y esto significa que una considerable parte del vivir de Cristo, excelente, perfecto, lleno del Espíritu y saturado de la resurrección, se ofrecía a Dios como alimento para su disfrute. El vivir humano de Cristo fue excelente, pero no creo que nadie en la tierra puede decir a qué se refiere esto. ¿Qué significa la excelencia del vivir humano de Cristo en la tierra? Quizás podríamos decir que se refiere al elevado nivel de sus virtudes y atributos, pero no creo que esto nos explique el verdadero significado que la Biblia nos presenta respecto al vivir humano tan elevado de Cristo. Nadie puede explicar cuán elevado era este vivir, ni tampoco hemos visto un estándar tan elevado en la humanidad. Sin embargo, tenemos el relato presentado en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En estos 4 libros podemos ver a una persona que es diferente de todas las demás. El vivir humano de Cristo fue perfecto. Fue un vivir fino, equilibrado, y es completamente balanceado. No carecía de nada, tampoco tenía nada en exceso. Cuando Él anduvo en la tierra, siempre estaba lleno del Espíritu y estaba siempre saturado con la resurrección. Esta parte de la ofrenda de la flor de harina, mezclada con el aceite y el olíbano, es para alimentar a Dios, para que Dios lo disfrute. Pues bien, Jameson, si no conocemos el verdadero significado de la ofrenda de harina, todo lo que necesitamos hacer es leer los 4 evangelios una y otra vez para que veamos el vivir humano perfecto de Cristo. Hemos visto que el holocausto era exclusivamente para Dios, ya que se debía consumir por completo en el altar, y los sacerdotes no podían participar de esa ofrenda. Sin embargo, en cuanto a la ofrenda de harina, una parte era para Dios y la otra parte era para los sacerdotes, y la parte de la ofrenda que le correspondía a Dios era rociada con olíbano. ¿Qué tal si usted nos explica qué significa esto? El hecho de que esta porción fuese rociada con olíbano nos indica que era para Dios.
significa que una considerable parte del vivir de Cristo, excelente, perfecto, lleno del Espíritu y saturado de la resurrección, se ofrecía a Dios como alimento para su disfrute. El vivir humano de Cristo en la tierra fue excelente. Nadie jamás ha tenido la clase de vivir que Él tuvo. Al leer los 4 evangelios, vemos que Cristo es tanto Dios como hombre. Él es un Dios hombre, que fue ungido, mezclado y lleno del Espíritu de Dios. En todo lo que vivió, Él expresó la resurrección, incluso antes de ser crucificado. La excelencia del vivir humano de Cristo está en su humanidad y en su divinidad. El Olíbano nos indica que Él tuvo un vivir humano que estaba saturado con la resurrección. El vivir humano de Jesús mostró una personalidad muy fina, es decir, fue la divinidad expresada en la humanidad. En Mateo 4, el Señor fue conducido por el Espíritu para salir al desierto, donde fue tentado por el diablo. Y después de haber ayunado durante 40 días, el tentador le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». En ese momento, el Señor desplegó la ofrenda de harina, ya que era un hombre que dependía por completo de Dios y lo expresaba en todos los detalles de su vivir. Entonces contestó: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Con esta respuesta, Satanás quedó noqueado, como un boxeador en un combate. Pero luego vino el segundo asalto y Satanás le dijo al Señor que si era el Hijo de Dios, saltara del pináculo del templo y que los ángeles lo sostendrían. En esta oportunidad, Jesús, el Dios hombre, contestó: «No tentarás al Señor tu Dios». Jesús era un hombre que expresaba a Dios en todo momento, porque estaba lleno del Espíritu y saturado de la vida de resurrección. Finalmente, Satanás condujo al Señor a un monte muy alto y le dijo: «Todo esto te daré, si postrándote me adoras». Entonces Jesús contestó: «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Estos fueron como 3 asaltos de una pelea de boxeo, después de los cuales Satanás quedó tendido en la lona noqueado. Este Dios hombre, con su humanidad tan fina, estaba completamente lleno de la divinidad. Por tanto, cada palabra que pronunciaba estaba llena de peso espiritual. Él era la ofrenda de harina mezclada con aceite y rociada con olíbano, que testificaba acerca de Dios en la cara del enemigo. ¿Cuál es la necesidad que Dios tiene? Él necesita una expresión de sí mismo en la humanidad. Sin duda, esta ofrenda de harina es la expresión que Él necesita. Jameson, ciertamente tenemos un maravilloso Jesús. El calificativo Dios hombre que usted usó para describir a Cristo es una maravillosa descripción. Él es la ofrenda de harina mezclada con aceite y rociada con olíbano. Es decir, la humanidad mezclada con la divinidad y con la resurrección. Cada parte de la humanidad de Jesús expresó la divinidad de Dios. Bueno, necesitamos entrar al tercer segmento del mensaje para hablar acerca de la porción de la ofrenda de harina que le correspondía al sacerdote. Nosotros, como sacerdotes del Nuevo Testamento, tenemos una porción de Cristo que podemos disfrutar. Regresemos con Witness Lee y el estudio Vida de Levítico. The remainder of the meal offering Lo que resta de la ofrenda de harina for the priest, era para los sacerdotes, signifying that we also can enjoy Christ. Esto significa que nosotros también podemos disfrutar el vivir humano de Cristo como nuestro alimento.
después que el Padre lo haya disfrutado. Es fácil decir que podemos disfrutar el vivir humano de Cristo como nuestro alimento, pero ¿cómo podemos nosotros hacer esto? Bueno, en el cuadro que nos presenta Levítico, la flor de harina se mezclaba con el aceite. Y en este cuadro, la flor de harina significa la humanidad de Cristo. Y el aceite representa el Espíritu de Dios. Y ambas cosas se mezclaban y producían una flor de harina aceitosa que se podía comer. Por tanto, cuando los sacerdotes se comían la flor de harina, también se comían el aceite, ya que la flor de harina y el aceite no podían ser separados. Este cuadro de Levítico es un indicio claro que la manera en que nosotros, ustedes y yo, podemos disfrutar el vivir humano de Cristo es mediante el Espíritu. Y la prueba de esto está en Juan 6, 51 y 52, donde el Señor Jesús nos dice que es comestible. Los judíos no podían comprender esto y contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Luego, en el versículo 63 del mismo capítulo 6 de Juan, nos dice que la carne es nada. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y les dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estos dos versículos de Juan 6 nos indican claramente que la única manera de comer a Cristo es por medio del Espíritu. Y para comer a Jesús por el Espíritu, necesitamos darnos cuenta que el Espíritu actualmente está consolidado, o sea, corporificado en la palabra. Por lo tanto, para comer, para tomar y para disfrutar a Jesús, necesitamos tocar su palabra. Y cuando lo hacemos, ¿qué encontramos allí? Allí está el Espíritu. Los médicos dicen que somos lo que comemos. Por tanto, si comemos a Jesús, llegaremos a ser Jesús y espontáneamente seremos tan humildes como Él es. Si comemos el vivir humano del Señor, nosotros tendremos el vivir humano de Jesús. Espontáneamente seremos humildes, seremos tan santos como Él. En esto consiste disfrutar a Jesús como nuestra comida, para vivir una vida que está calificada para servir a Dios. Jameson, ¿qué tal si nos hace un breve comentario de lo que acabamos de escuchar? Con gusto, Víctor. En el contexto del Evangelio de Juan, capítulo 6, el Señor habla de que podemos comer su carne y beber su sangre. En el versículo 63 dice claramente que el Espíritu es el que da vida. Después que el Señor pasó por la muerte y la resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante, que puede transmitir a nosotros el vivir humano de Jesús. La Biblia es un libro con letras en blanco y negro, pero que tiene al Espíritu consolidado o corporificado en ella. Por tanto, cuando ejercitamos nuestro espíritu al leer la Biblia, toda la humanidad de Jesús es transmitida a nuestro ser mediante el Espíritu, y somos capaces de continuar el vivir humano que Él vivió en la tierra hace 2000 años. ¿No es esto maravilloso? Claro que sí, y esto es maravilloso, que nosotros seamos aquellos que ejercitemos nuestro espíritu al leer la Biblia, para que toda la humanidad de Jesús nos sea transmitida por el Espíritu y seamos así capaces de continuar el vivir humano que Él llevó en la tierra. Bueno, Jameson, el tiempo se nos agotó y debemos detenernos aquí. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Ha sido un placer. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Jameson Chen
la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de 8 mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida, tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee. De nuevo, La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.